Hola, soy Rosy Frixuelos y ya foi el Benidorm Fest y todas las televisiones estatales de Europa están escollendo el su representante para Eurovisión. Así na que güey vamos falar de Eurovisión. Blanca Paloma col tema de Flamenco Fusión EA va a representar a televisión española nel festival musical más importante del mundo. Apropiación cultural de lo andaluz, sí. Folclore atlántico, non. Pillamos el mensaje en Radio Televisión Española. Bueno, el resultado del Benidorm Fest volvió a mostrar que al público presta y el folclore. Non escaecer que el año pasado tan Xogueiras arrampló col televoto y que anguaño la manchega Carmento foi el gran descubrimiento. Y ye que la autenticidad marca la diferencia. Si que así, hubo xente que dixo que non se podía comparar lo de Carmento, o mesmo lo de las gallegas, un folclore minoritario que non conocen en Europa, sei que, con la universalidad del flamenco. Conto, también hubo mucho señoru que lleva 20 años sin ver el festival, pero que apuró para decir que EA lle cuasi que una paletada que va a quedar en el último puesto. Non lle España l'único estado europeo que fai unha apueste pol so folclore. Val nada más con mirar para algún de los cantares que compiten nel Festival da Canção portugués, que celebra este sábado la so final. Toda a gente tem direito a fazer asneiras. Eu também, como tu, tenho as minhas maneiras. E se a gente não sabe onde estão as fronteiras? Vou-me embora, não pertenço a este lugar. Vou-me embora sem vontade de voltar. Vou-me embora às luzes. Nasce Maria, nasce Maria, nasce Maria, nasce mulher. Nasce Maria, nasce Maria, nasce Maria, nasce mulher. Oliveirinha, nasce Maria, nasce Maria. Con que güey vamos ver que Eurovisión non llena más pa cantares pegañosos ni inglés. Hay sitio pa los temes que exploten la diferencia. Pero antes acordaivos de facevos seguidores de la canal, de dar al like y de compartir este vídeo en vuestras redes sociales. La prehistoria del folk en Eurovisión hay que ir buscarla a 1968, cuando el grupo Drubadocchi Trubadori, ¿por qué pongo acento italiano? Drubrovaki Trubaduri, cuando el grupo Drubovaki Trubaduri representó a Yugoslavia col tema Jedan Dan, que entemez pop y música tradicional y calgamó el séptimo puesto. En 1980, Noruega tuvo representada en Eurovisión por Sverre Jarlsberg y Mattis Gelta. Por Sverre Jarlsberg y Mattis Gelta, y este último salió al escenario con traje tradicional sami. Juntos interpretaron un cantar que bebe de la tradición de este pueblo y que reivindica la su cultura y la su identidad. Quedaron en el puesto 16, pero nadie puede negar que fueron unos adelantados al su tiempo. En 1983, después de que el PSOE llegara a la Moncloa, Televisión Española fichó una selección interna con representación de los géneros nuevos que estaban surdiendo en la música española. La escogida fue Remedios Amaya col cantar ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién? Cada deriva me lleva ¿quién? ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién? Cada deriva me lleva ¿quién? ¿Quién maneja mi barca? Cada deriva me lleva. ¿Quién maneja mi barca?
Este tema de flamenco fusión, que el comentarista de la BBC presentó como muy étnico, quedó en última posición con 0 puntos. Europa no estaba preparada, pero pasaron 40 años. Los años 90 son la década de los éxitos de la música celta y de Irlanda en Eurovisión. Un de ellos en 1996 con The Voice, un cantar de folk céltico interpretado por Amy King. Ese mismo año de 1996, Francia mandó un cantar folk en bretón, pero quedó en el puesto 19 de 23. Venía ahora a dicirme que si tan xugueiras fueran a Eurovisión, deben quedar en el mismo puesto que les bretones. Otra manera, en 1998 Portugal participó con el grupo Alma Lusa y el cantar Seu te pudese abrazar, que quedó 12 de 25. Pero trullao, en el 2003, Bélxica participó col tema Sanomi, interpretado nunha lingua inventada por Urban Trap y con una gaita gallega en riba al escenario. Sanomi quedó segunda, nada más a 2 puntos del cantar ganador. Contó esto nada más que yela Antoshana, porque col siglo nuevo, con la desintegración de la Unión Soviética y de Yugoslavia, una montonera de estados entraron en Eurovisión, y con ellos los sosones. El festival llenóse de instrumentos tradicionales y de trajes típicos, porque Eurovisión ye política, y ye un elemento fundamental na construcción de la identidad de los estados-nación. Siempre primera, nunca secundaria. Sí, casi, eso es algo de lo que vamos a hablar en el vídeo próximo. Per momento espero que vos prestara mucho este vídeo. Y los chalenazis y los votantes de Vox, los nazis a seques, podéis llamarme reventau, paletu, mandame a curiales vaques, decir que el bable ye un invento, aquí en baixo en los comentarios. Tayueu.